Vamos a conversar con el abogado del señor Alberto Fujimori, expresidente de nuestro país, Elio Riera, a quien le damos la bienvenida. Buenas nuevas, malas nuevas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señorita periodista. Muchas gracias por su invitación. ¿Cómo está? La primera pregunta era, el día de hoy se ha llevado esta audiencia en la Corte, ya se ha dicho que la otra audiencia, que era por otro caso, no específicamente por otro, se va a suspender hasta mayo, junio o incluso podría llegar hasta el 1 de julio, inclusive. ¿Ustedes ya han sido notificados también? No, por el momento no hemos recibido ninguna notificación formal. Lo que tenemos conocimiento, lo mismo que tiene conocimiento del público en general, en lo referido al desarrollo de esta audiencia de medidas previsionales o temporales, donde se ha estado discutiendo o dando razón con respecto al Estado peruano sobre las medidas que se están tomando, ¿no? Ahora, ¿ustedes han solicitado tener el uso de la palabra en estas audiencias? Porque entendemos que no son parte, digamos, en estas audiencias que está haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero como defensa del expresidente Fujimori, ¿han pedido el uso de la palabra en este caso? Sí, se ha solicitado el uso de la palabra, agotando por todos los medios los deberes procesales que tenemos para defender esta justa causa, en todo sentido, pero como sabemos, como usted bien indica, el uso de la palabra es solamente otorgado directamente a los agraviados o en este caso también al Estado peruano. Se ha solicitado, se han presentado amicus curiae, entendemos que van a ser tomados en cuenta porque recordemos que durante el desarrollo de las preguntas o las interrogantes de una de las magistradas hacía referencia a los escritos presentados, ¿no? Entendiendo ello, partimos de la premisa que van a tener que reflexionar sobre todo la documentación presentada para que puedan emitir un fallo acorde a ley. Ahora, ¿qué sabemos del expresidente Alberto Fujimori? Porque obviamente se entera de lo que está pasando en torno a su caso, por más allá de que esté en el penal, esté en prisión. ¿Cómo toma él esta situación, ¿no? Ahora que sabemos que se está suspendiendo esta audiencia el 6 y podría haber una dilación de 2 días en la respuesta de la Corte. El señor Fujimori, el señor expresidente Fujimori, se encuentra muy mal de salud. Yo ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, también Latina tuvo bien a informar esto hace 15 o 20 días cuando tuvo que acudir directamente a un hospital, ni siquiera a la Clínica Centenario en primer término por el avanzado estado crítico de salud que tiene. Por el momento el señor se encuentra con un nivel de dependencia de oxígeno muy considerable, esperando con prudencia como corresponde y muy optimista de que se va a resolver todo conforme a ley, ¿no? ¿Y cómo ha tomado la familia Fujimori, en este caso la defensa, la carta que envió el presidente Pedro Castillo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el día de hoy? La familia siempre ha estado preocupada por la salud del expresidente. Puedo dar fe de que todos sus hijos, sin duda alguna, han mostrado una preocupación constante y latente. En todo momento, incluso en épocas de pandemia, donde era muy complicado tener un acceso con respecto al conocimiento de la salud de su papá. En todo momento ha sido de preocupación y siempre con la mayor prudencia y respetuosa sobre los procedimientos legales que hay, ¿no? Con respecto a una carta, yo lo único que puedo señalar es que es un tema meramente político y a mí como abogado no me corresponde dar una opinión con respecto a ese contenido, pero la preocupación de la familia, de todos sus hijos, es latente y permanente, siempre ha sido así. Pero ojo, señor Riera, que ha sido la propia hija del expresidente Fujimori la que termina culpando al gobierno por lo que le pueda pasar a la salud de su padre. O sea, digamos, la política ha venido también desde la parte de la familia Fujimori. Definitivamente, como toda hija y como toda persona, y no solamente la señora Keiko Fujimori, sino en realidad todas las personas que conocemos el estado de salud del señor Fujimori, definitivamente tenemos que mostrar pues una indignación. No me van a decir a mí, por favor, que hace 3 o 4 días con un mero correo electrónico o un comunicado se tenía que suspender todas las acciones que por mandato constitucional se enviaron. Ya hace 2 días estábamos discutiendo el contenido de un correo electrónico. Entonces todo se suspendió a raíz de ese correo electrónico, un comunicado, no había ninguna resolución. Luego se envió una resolución sin que se instalara una audiencia para determinar las medidas previsionales, es decir, una resolución previa al desarrollo de una audiencia
donde se iban a discutir las medidas previsionales, donde correspondía otorgar una resolución. Lógicamente tiene que haber una indignación, una molestia, evidentemente porque se ha estado entorpeciendo o demorando las acciones que deberían darse con procedimiento regular. Pero coinciden entonces ustedes de que tiene esto un sesgo político. Yo lo que coincido sobre este tema es que no se está dando un valor o no se está ponderando a la salud del señor Fujimori. Que tiene un componente político siempre lo va a haber, porque el apellido del señor Fujimori siempre va a estar marcado por este componente político. Pero a mí como abogado solo me compete señalar que lamentablemente hace 2 días se ha generado un retardo por un correo y luego por una resolución que no tiene sentido. Podría entender que se haya dado una resolución después de una audiencia, pero previamente, ¿bajo qué contexto? Y más aún, cuando estas audiencias previsionales, ustedes lo pueden verificar en la propia web de la Corte Interamericana, se tienen que dar por medidas urgentes. Urgentes. ¿Qué tema de urgencia tiene que ver o tiene que tocarse en este momento con respecto a una persona que tiene 85 años? Y con problemas de salud? Correcto, pero esto me lleva a preguntarle, ¿cree usted que ahí hay una predisposición de la Corte, digamos, a fallar en contra de, o a hacerle caso a los deudos de Barrios Altos y La Cantuta en desmedro o en, digamos, para no beneficiar a Alberto Fujimori? ¿Cree usted que ahí hay un sesgo, como han sido declaraciones políticas, pero se lo pregunto como abogado? Como abogado, el día de hoy he podido advertir que la Corte, las magistradas han realizado consultas en relación al estado de salud del señor Fujimori. El propio procurador hizo mención que efectivamente son enfermedades que se dan con respecto a la edad, ¿no? Que iban a conseguir información con respecto al estado de salud. Me llamó mucho la atención y me dio mayor esperanza el hecho que se involucraran con el contexto del caso y que hicieron referencia a que habían escritos presentados, ¿no? Por los abogados del señor Fujimori. Entiendo también por ellos, por el doctor Nakazaki, que ha presentado escritos como amicus curiae. Entonces, me llena mucho de esperanza el saber que los magistrados se han involucrado y esperamos que puedan resolver conforme a ley. Y en este caso, ¿ustedes van a presentar algún otro habeas corpus pidiendo el indulto para el expresidente Fujimori? Sería muy prematuro, señorita periodista, por el momento hablar de este tema, porque tenemos ya un procedimiento que tenemos que respetar, analizarlo paso por paso, y por el momento estamos paralelamente este tema priorizando la salud del señor Fujimori, ¿no? Habría que verlo más adelante, pero no podría adelantarme con respecto a algo porque estamos a la espera de un pronunciamiento donde estamos seguros que tiene que primar la buena fe y el principio de legalidad. Bien, Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, lo que estamos entendiendo es que por supuesto hay un malestar desde el lado de la familia Fujimori por cómo se ha manejado esto. Pero también hoy hemos visto a la Corte Interamericana escuchando a la parte, en este caso, que demanda. Al Estado peruano. Claro, los deudos, en este caso, de La Cantuta, y lo de Barrios Altos ya se vería en las sesiones de mayo y junio, nos decía el procurador. Muchísimas gracias, señor Riera, por haber estado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la atención. Gracias. Bueno, este tema que